Hola, hola, hola chicos y chicas, bienvenidos en un día on board de nuevo al canal. Yo soy Espejito y hoy estoy con Pableras, que va al volante. Muy prontito va a ser el cumpleaños de Pableras y entonces en mi casa ya sabéis que a los niños por su cumpleaños siempre se les regala algún juguete. Entonces nos vamos de camino a la tienda de Lego de La Vaguada en Madrid para que Pablo biche bien todas las novedades y nuevos sets que hay, a ver qué es lo que prefiere traerse para su cumpleaños. Así que vamos de camino, tenemos un ratito. ¿Cuánto tenemos, Pablo, hasta llegar? 20 minutos. Unos 20 minutitos de camino desde nuestra casa y en breve conectamos de nuevo con vosotros para ver qué nos ofrecen en Lego de novedad en esta temporada. Hasta dentro de un ratito. Bueno, qué nervios, qué nervios, qué nervios. Ya estamos en la puerta de la tienda de Lego de La Vaguada. Así que vamos a entrar y a ver qué es lo que escoge Pableras para su cumpleaños. Pues aquí tenéis uno de los sets favoritos de Pableras, el Discovery, el transbordador espacial de la NASA. Este es uno de los que más le gustan, tiene un precio de 179 euros y la verdad es que me parece preciosísimo, tiene muchísimos detalles. Bueno, ya lo estáis viendo. Vamos a ver más cositas. Me ha gustado muchísimo este que está justo en la entrada. Sé que es muy infantil, pero es que como yo soy muy infantil, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que mirad qué monada de Winnie the Pooh. Este tiene un precio de 109,99. Y mirad las minifiguras, qué cosa más mona. Precioso. Y los colores del árbol y su casita, me parece muy bonito. En esta línea de los sets que hay del espacio tenemos el Saturno 5, que también está muy bonito. Aquí está desmontado en los tres tramos que tiene. Esto, por supuesto, se puede montar todo a lo alto en uno solo. Muy bonitos. Esta la verdad es que me parece muy bonita y muy cuidada. Bueno, estos también son de los que le gustan muchísimo a Pablera, que son los Brickhead estos. Y fijaros también qué monos son. Bueno, mira este de la Estatua de la Libertad, qué gracioso me parece. Y por supuesto para la loca de los Minions, que soy yo misma, pues fijaros todos los que hay. Esto no lo llevaremos, por si acaso. Los de Disney son ya los que había, esos no son novedades. Y también tenemos aquí una pareja de novios, qué monos. Bueno, luego sabéis que en todas las tiendas tienen la parte esta más infantil, que tienen aquí de Duplo, y son pues para los niños más pequeñitos, pero la verdad es que también pues hay algunos que tienen unas minifiguras muy graciosas, pero claro, son demasiado infantiles quizá para nosotros. Sí, lo más fácil Luego aquí ya pasamos a la zona de los Creator. Estos sets son muy interesantes también porque suelen ser un 3 en 1, entonces pues con la misma caja, las mismas piezas, puedes hacer más de una composición. Y la verdad es que hay algunos que son bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos este set de piratas que me gusta mucho, porque fijaros las tres composiciones que se pueden hacer. O bien el barco, o bien la especie de pueblo pirata, o la isla con la calavera. Divinos. Ahora vamos a ir a la serie City, que la serie City siempre es de las que digo, no voy a comprar más, que estoy alta de policías y ladrones, pero siempre terminan sacando algún set que me interesa para nuestra pequeña ciudad de Lego. Entonces vamos a ver las novedades que hay, a ver qué nos gusta. Pues aquí tenemos sus clásicos trenes. Luego tenemos aquí abajo la línea esta que están haciendo como de especie de submarinos para debajo del mar.
que son muy bonitos. Nunca pueden faltar en la serie City, por supuesto, todos los temas de bomberos y de policías. Entonces siempre vamos a tener renovados cada año, pues nuevos, pero siempre vamos a tener bomberos, policías y ladrones, eso siempre. Luego también están añadiendo algunos edificios pues graciosos. Aquí vemos los detalles, por ejemplo estos patinando me parecen muy monos, son una novedad. Aquí tenemos una pequeña escena de carretera con tiendas. Y luego las vitrinas que tienen ellos en exposición con algunos de los sets ya montados para que nos hagamos una idea mejor de cómo son. Por supuesto, los de Super Mario, para los que estéis enganchados a estos nuevos sets de Super Mario, pues aquí tenéis también estos pequeños anexos y los sets principales un poquito más grandes. Entonces, bueno, yo sé que hay muchos que estáis enganchadísimos. Fijaros aquí todas las novedades que hay. Mira este montado que tiene, qué gracioso, yo este no le había visto, que tiene la pantalla de televisión con el antiguo juego de Mario y la consola, todo hecho en piezas de Lego. Y aquí este otro que han montado con otra de las partes del juego. Estas nuevas minifiguras también las vi yo, estas que bailotean mucho y que pudimos ver también en la tienda de Betty. Os dejamos aquí el enlace si no habéis visto el vídeo de la tienda de Betty, porque también nos gustó muchísimo y disfrutamos mucho en su tienda, y entonces os recomendamos que lo veáis. Y ahora, esto que alguno de vosotros nos habéis pedido que os expliquemos bien qué novedades tienen en la parte de granel, que estos son una forma de comprar piezas sueltas en cajitas, en estuches. Se cogen una especie de cubitos que tienen aquí, y tú puedes coger de todas estas piezas mezcladas las que quieras que quepan en el cubito para hacer vuestros propios mock, vuestras propias composiciones. Pues tenéis todas estas piezas que veis aquí. Aquí tenéis los dos precios. Podéis coger o el cubo grande, que es este cubo gigantón. Es que esto hay que, ahora evidentemente en pandemia hay que hablar para poderlos tocar, pero aquí tenéis el cubo grande y el cubo pequeño, y todo lo que entre en ese precio es lo que os podéis llevar. Y vamos ahora a pasar a este pequeño stand. En esta pequeña vitrina que tienen aquí en el centro de la tienda, siempre tenéis cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí en este lateral está todo lleno de planchas de Lego, en verde, en blanco, en azul. Otras veces hay también de otros colores, o hay carreteras para poder hacer vuestras escenas. En este lado tenéis los sets más pequeñitos de Lego City, con cosas pequeñitas para completar algún automóvil que os falte, alguna cosita que os falte. Aquí tenemos más cabezones de estos de Brickheads, y tenemos pequeños sets de dots, aunque ahora os enseñaremos los grandes que están aquí al otro lado, y las típicas pulseritas estas nuevas. Y en cuanto a los dots, pues tenéis aquí estos sets para hacer como especie de pastelitos, y aquí para hacer animales con las piezas dots.
Esto que tenéis ahora, que ahora mismo no funciona, porque con el tema de la pandemia, pues claro, aquí había que meter la mano y toquetear todo el mundo, y entonces pues ahora mismo por los problemas que estamos viviendo, esto no está en funcionamiento. Pero es una de las cosas que más me gustaba de esta tienda, y es que aquí tenías todo esto lleno de cabezas, brazos, cuerpos, pantalones y de todas las piezas que componen las minifiguras. Entonces tú cogías estas cajitas de aquí y podías hacer 3 minifiguras a tu gusto, con la cabeza, el cuerpo que tú quisieras. Y esas 3 minifiguras tenían el precio de 9,99. Esto es una pena que ahora mismo no podamos disfrutar de ello, pero bueno, aquí está. Bueno, y aquí os tenemos en esta vitrina uno de los últimos sets de Lego más espectaculares, que es la herrería medieval. Fijaros qué cosa más bonita aquí, por ejemplo, con el carromato, con el caballo y el interior de la herrería. Aquí lo tenéis abierto para que se pueda ver un poco cómo es dentro, pero la estética de este set me parece preciosa, muy cuidada. Vamos a verlo por detrás. Esta es la caja, y vamos a verlo. Fijaros cómo es por detrás también el árbol con la diana, la pequeña fuente, muy bonito y muy cuidado. También aquí podéis ver algunos de Star Wars. Aquí todos estos te vas ahí y te compras a granel para hacer los ríos y eso. Los suelos. Aquí tenéis también el set de Friends, que tiene de ideas, que tiene un precio de 69,99, y le visteis montado en la tienda de Betty. Y aquí abajo el de Stranger Things, que todavía sigue a la venta y son 199 euros. Y también uno de los que más éxito ha tenido de Lego ha sido este piano, que son 349,99. Sé que el precio es alto, pero es que este set es impresionante. Además, es un piano que funciona. O sea, no es solamente que lo montes y lo pongas ahí, es que puedes tocar el piano con él, con lo cual es pues bastante sorprendente. De estas cosas que Lego suele hacer de vez en cuando. Vamos a enseñar este lado de aquí, que es de la serie Disney y de la serie Friends, que son para la gama para niñas, que saca Lego, más infantil, pero que a mí me parecen encantadores. Aquí podemos enseñaros, mira, de la gama de Disney, aquí tenemos un joyero de Elsa, tenemos aquí el castillo, y aquí tenéis todas las novedades que tienen en la tienda. Mira aquí qué bonito también que tienen montado, que es el carruaje real de la Cenicienta. Jolín, qué bonito, qué bonito, me gusta mucho. Y bueno, y luego ya pues de la gama Friends, pues aquí ya sabéis que tenéis teatros, centros comerciales, edificios, piscinas, casas, pues todo esto que estáis viendo aquí, barcos, tenéis caravana, tenéis pues un montón de cosas que la verdad es que me parece un regalo perfecto para las niñas, para irles creando la afición. Y como no, por supuesto, Lego tiene todo el mundo de Harry Potter. Aquí tenemos el Callejón Diagon. Este es el que nos falta, porque nosotros tenemos la versión antigua que se sacó hace unos años, y esta nueva la verdad es que es muy bonita y completaría la que tenemos. Pero claro, hay que pensárselo un poco por el precio. Es bastante caro porque son 400 euros el set, y no sé, hay que pensárselo un poquito. Pero la verdad es que bonito es. Aquí tenéis montadas también las novedades de estos sets que han sacado muy bien de precio, porque son 29,99, son 30 euros, y son unos libros con pequeñas escenas de Harry Potter. Han intentado dar otra vida a la fiesta. Las flores, Y pasamos a Parque Jurásico.
En Parque Jurásico, ese es el set principal, el de la puerta del... Este me mola coche. El de la puerta del Parque Jurásico con este será el tiranosaurio, ¿no? No entiendo yo mucho, pero supongo que este es el gran tiranosaurio y la puerta de entrada al Jurassic Park. Un set precioso. Tiene un precio de 249,99 €. Bueno, y ahora pasamos al mundo de Marvel, Avengers y superhéroes. Este es un mundo donde Pablo se pierde y se lo pide todo, lo quiere todo. Estas son estas novedades, que son estas cabezas grandísimas de Iron Man y otros superhéroes, todos muy guapos y dulces, para decorar vuestras casas. Aquí tenemos a Wonder Woman 84, que es mi favorita, lógicamente. Y si queréis ver el tamaño real que tienen estas cabezas, aquí tenéis montada la cabeza de... Ay, perdóname. La cabeza de Carnage. No sé cómo se pronuncia, ¿cómo se dice este? Se llama Pableras 2. Bueno, pues aquí le tenéis. Bueno, luego, para los que estéis enganchadísimos a Ninjago, pues en fin, es también para perderos aquí todos los sets que tienes, lo vistosos que son. La verdad es que son sets que nosotros no coleccionamos, pero tengo que reconocer que me parecen muy vistosos. Este de aquí, incluso estoy tentada muchas veces de comprarlo, porque tiene una complejidad, una cantidad de colorido. Y de figuras. El precio es de 299,99 €. Pero fijaros toda la cantidad de minifiguras que trae el set, lo grande que es y lo bonito en cuanto a colorido y variedad. Y pasamos al mundo de Star Wars. Para los que sois aficionados a todos los sets de Star Wars, pues aquí tenéis toda la variedad, nuevos o legendarios que llevan ya más tiempo y que se siguen comercializando. También tenemos estas cabezas grandes, también han hecho su gama aquí para la temática de Star Wars. Y aquí tenéis montados unos cuantos. Por ejemplo, tenéis el mítico Yoda, que yo creo que es uno de los más vendidos dentro de esta serie, que nosotros no la controlamos mucho, porque tampoco somos aficionados a estas películas ni a esta temática, no la entendemos mucho, pero reconocemos que la verdad es que tiene su trabajo y tiene sus aficionados. Bueno, aquí tenéis el set que hemos visto fuera. La verdad es que no me parece que tenga un mal precio, porque son 179,99 €. No me parece un precio descabellado para lo que hemos visto en la vitrina, que es este set, el detalle que tiene y lo bonito que es. Ahora vamos con estas dos novedades curiosísimas con las que nos suele sorprender Lego de vez en cuando. Y es este bonsai y este bouquet de flores. Estos dos sets, que tienen un precio de 50 €, 49,99 €, pues son cuanto menos curiosos. Mirad aquí que tenéis montado el bouquet de flores, lo bonito que es, y la verdad es que para los friki aficionados al Lego, pues bueno, pues para ponerlo en un jarrón de nuestra casa, pues tiene su aquel. Y ahora vamos con las joyas de la corona de Lego. Tenemos el Coliseo. Impresionante set de 9.036 piezas. Muy bonito, si lo habéis visto montado, pues con muchísimo detalle y encantador. Tenemos la Casa Blanca, el Empire State, y luego tienes aquí de Architecture, tienes algunos más pequeños. Aquí tienes algunos montados
Y pasamos a otro de los grandes sets de Legos, que es la locomotora cocodrilo. Mirad bien el detalle que tiene este set, lo bonito que es. Y debajo el de estas figuras enormes de Mickey y Minnie, que tienen su gracia. Este nosotros ya le tenemos, o sea que este os lo podremos enseñar en otro momento funcionando. La montaña rusa es un básico y es precioso este set. Este tenéis también, os dejo aquí el vídeo donde tenéis la review de la Casa Encantada. Bueno, aquí tenéis otro set en el que os dejamos también la review, porque este le tenéis puesto funcionando con el tren y todo, le tenéis en nuestro canal porque es uno de mis favoritos. Bueno, no es uno de mis favoritos. Este set junto con el tren es mi favorito de todos los que nosotros tenemos de Lego. Y aquí pasamos a otras temáticas, que son estos cuadros, que también son una novedad para construir con piezas de Lego y formar imágenes. Otro que os recomiendo, este set os lo recomiendo. Su precio es de 200 euros, 199,99. Pero la jugabilidad y lo bonito que es este set no os va a defraudar. Este hace ya un tiempo que lo tenemos y la verdad es que de este os tenemos que hacer la review, porque es un set que a mí me apasiona. Y ahora vamos a otro de los paraísos y universos Pableras. No hay nada que le guste a Pablera más que un Technic. Entonces, bueno, pues aquí tenéis todas las novedades, y aquí, después de que os grabemos el vídeo, seguramente Pablo se pasará un buen rato eligiendo cuál va a ser su regalo de cumpleaños. No me cabe la menor duda. Aquí os enseñamos los que tienen montados y las novedades. Bueno, y ahora una sorpresa que tenían en la tienda, que la última vez que vinimos, que tampoco hace tanto, todavía no lo tenían, y es esta pantalla que veis aquí. Esta pantalla sirve para lo que os voy a enseñar. Tú coges un set que te haya gustado, pero quieras ver un poco cómo es. Yo voy a coger, por ejemplo, este Porsche. Entonces te pones aquí en esta señal y se lo enseñas a la pantalla. Entonces la pantalla te construye todo el set y tú ya lo puedes ver. Mirad qué chulo. Lo podéis ver. ¡Ey! Que se cae, que se cae, que se cae. O sea, que es que rueda y todo. ¡Qué gracioso! Espera, vamos a probarlo con otro set que no ruede. El cohete. El que quiere es este. Vamos a probarlo con el transbordador, a ver cómo lo hace. Bueno, ahí lo tenéis. Mirad, el transbordador, y lo podéis vosotros moviendo la caja. ¡Hala! Y lo veis hasta cómo despega. ¡Qué chuli! ¿Ya? Lo voy a probar con la casita de Winnie the Pooh, que no tiene movimiento, a ver qué hace. Bueno, pues aquí la tenemos, fijaros. Mira, se ven las figuras moviéndose. Lo puedes girar y así lo ves por todos los lados el set. Bueno, y por fin Pablera se ha decidido y se lleva esta pedazo de bolsa, que no sé qué es lo que tendrá, ya os lo enseñaremos. Y por último, despedirnos de la tienda, despedirnos de Yul, que nos ha tratado. Yo siempre que vengo a esta tienda es como si estuviera en casa. Estoy entre amigos porque siempre nos aconsejan bien, siempre nos ayudan, siempre
nos divertimos aquí un ratito con ellos y darle las gracias por habernos dejado estar aquí mareándole y aquí dando vueltas por la tienda. Y nada, pues nos vamos a ver dentro de muy poco, porque ya me ha dicho que el 1 de junio vienen muchas Lego novedades. Entonces, pues por supuesto nosotros estaremos aquí y os las enseñaremos todas. Hasta luego, adiós.